Dios les bendiga, amados hermanos, amados líderes y a todos los hijos de Dios, los cristianos y todos los que escuchan esta palabra. Voy a continuar lo que estoy abordando con la única, exclusiva intención que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y si hubiera alguien que se haya desviado, haya desanimado, se edifique. El Espíritu Santo en la vida del cristiano. No hay vida espiritual sin el Espíritu Santo, la que da sentido espiritual, genuina, legítima, auténtica, fluida a la vida cristiana, es el Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios. Sin Él, ese cristiano, esa cristiana, ese pastor, ese líder, sin el Espíritu Santo, está muerto, no vive, no tiene sentido su vida cristiana y nunca se desarrolla. La presencia del Espíritu Santo tiene como una finalidad muy exclusiva. Sin Él, solo tiene una religión vacía y muerta, porque la vida espiritual con el Espíritu Santo es una vida de relación, de amistad, de interactuar con Él. ¿Por qué digo todo esto? Acompáñame en el libro de Romanos. Acompáñame en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 9. Mira lo que dice y escucha con atención. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios o de Cristo, no es de Él. Es decir, la garantía absoluta, el 100% ser de Dios, ser parte de Él, es la presencia del Espíritu Santo, y el cristiano que interactúa con Él mismo es la que sí da sentido a su vida cristiana. Por eso que yo digo, no es una crítica donde una iglesia, una congregación, han hecho de ese llamado templo como un centro de teatro y de todo hace, y alcanzar a la gente con actividades sociales, es una evidencia de que esa iglesia no es de Cristo. Es una congregación, es una religión, es una reunión cristiano-social, porque no está el Espíritu. Porque donde está el Espíritu, siempre va a haber una diferencia, siempre va a marcar la diferencia en cuanto a lo espiritual. Mira que solo estoy hablando como preámbulo. Entonces, aquí la palabra de Dios, si es que mora, dice, si es que mora en su forma de vida, aún en la forma, el cómo se conduce esa gente dentro de sus templos, de su iglesia y su vida, va a decir si está el Espíritu de Dios o no. Y no tener el Espíritu no es cristiano, no es hijo de Dios. Aunque cante, salte, haga pantomima, mimos, coreografía, lo que tú quieres. Incluso hasta puede echar fuera demonios. No tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios.
Porque la vida espiritual no está focalizado en actos, en manifestaciones. No, es en una relación. Equivale la profundidad de la intimidad con Él. Ahora, ¿qué quiero compartir contigo, hijo de Dios que me estás escuchando? ¿Por qué es importante en la vida del Hijo de Dios, del cristiano, el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque juega un papel tan importante en la vida espiritual, en la vida cristiana. Juega un papel la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él va a hacer lo que nunca el hombre, el ser humano, la religión, estatutos, programas, actividad, lo va a hacer. No, solo Él lo hace. Solo Él. He allí la actitud y la conducta del Hijo de Dios para con el Espíritu Santo. Es importante esto que entiendas, hijo de Dios. Tienes que tomar conciencia que el Espíritu Santo no es una energía o una manifestación. No es eso. No es la persona eso. No es el Espíritu Santo. No es una energía, no es una fuerza, no es una manifestación. Es una persona. Es el vicario de Cristo, el representante. Es la persona más importante que mora en el cuerpo de Cristo. La iglesia es una iglesia viviente, pero ¿por qué es viviente? Es vivo, es una comunidad vivo. ¿Pero por qué? Porque el que le da vida a la iglesia, al cuerpo de Cristo, es Él. Es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Él produce vida. Él produce vida. Y para que Él produzca vida, la garantía, el 100%, es andar en su poder, en su palabra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es garantía? Porque andar en Él no hay condenación. Nunca habrá, ni lo va a haber, condenación para los que andan en Él, en su poder, en su palabra. Dice en el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi garantía, el 100%, absolutamente, es Él. Él. Solo me toca a mí a tener, a cultivar una amistad, relación muy estrecha con Él. Entonces, es una garantía andar en Él. O sea que Él es nuestra garantía de andar con Él, andar en su poder. No hay condenación. Y eso hace que mi vida espiritual tenga sentido profundo. Número 2, no solamente eso, sino que el Espíritu Santo me ha hecho libre de la condenación. Y esta condenación era en que la ley del pecado lo tenía atrapado a la gente. Pero el Espíritu de vida me ha librado, nos libera, genera, produce liberación, una libertad profunda
de la ley del pecado. Es decir, el pecado no domina, no se enseñorea, no predomina su fuerza, no tiene poder para afectarme, porque la ley del Espíritu, la vida, la ley de la vida que tiene el Espíritu Santo y que yo ando en su poder, me ha librado. Y no solamente de la ley del pecado, sino de la muerte. Es decir, por él nunca veré muerte. Por él nunca veré sepulcro. Por él nunca veré la muerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce vida y vida en abundancia. ¿Ves qué importante es que tú interactúes con el Espíritu Santo? Que no subestimes su presencia, su persona. No lo subestimes. No tengas una amistad o relación o sentimental así tóxica contra él. Todo lo contrario. Este punto quiero explicarte algo importante. No solamente que él produce liberación, vida, disfrutar la vida eterna, sino que el Espíritu Santo capacita, nos ayuda a matar la carne. Escúchame, hijo de Dios, y no me vayas a malentender. Tú puedes ayunar un montón y quizás con la buena intención de matar tu carne, porque te han dicho que el ayuno es una arma mortal contra el mal. Pero la Biblia no dice eso. No dice eso. No describe, ni habla, ni enseña la palabra de Dios. Es el Espíritu en la que te va a ayudar a matar la carne. Pero no solamente la carne, sino las obras de la carne. Y quiero explicarte acá. Escúchame esto con mucha atención. Hijo de Dios, hija de Dios que me estás escuchando. Esto te va a ayudar. Esto te va a levantar. Hijo de Dios que me escuchas. Mira, escúchame esto. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Ahí estoy centrado. El versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son, escuche esto con cuidado, son enemistad, de oposición, contrario. Y la palabra oponerse, oposición, equivale a diablo, enemigo, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan, entienda esto, no se sujetan, ni tampoco pueden. Y tú has tenido la buena intención de ayudar para someter la carne. A la carne no se le somete, se le mata. Las obras de la carne se le mata. Y eso lo vas a hacer tú. Eso quiero que entiendas. Te capacita, te ayuda a matar las obras de la carne. Mira lo que dice el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu vas a hacer morir las obras de la carne y vas a vivir. Es decir, Jesús dijo una vez,
en el capítulo 12, versículo 24. Si el trigo no muere cuando cae el suelo, no muere, no puede producir. Y eso es verdad. Lo que dice Jesucristo es verdad. Eso está en San Juan 12, 24. Entonces, quiero que tú entiendas acá. Mientras tú no mueres a las obras de la carne, hijo de Dios, no vives. Eres una calavera andante, un muerto andante. Te hablan en el sentido espiritual. No tienes la vida eterna. Estás congregando, ayunas, tomas Santa Cena, juegas y participas en tu iglesia, pero estás bajo poder de la carne. No matas la carne en todas sus obras. Entonces, espiritualmente, por más que estás metido en ese templo, estás muerto. Porque el que tiene vida, como describe Jesucristo en el capítulo 12 de Juan, versículo 24, esa que murió, esa semilla que murió, ese trigo que murió, va a dar fruto. El fruto evidencia que tienes vida, producido por el Espíritu Santo. Es decir, vivir conforme a la carne demuestras, evidencias que estás estás muerto para Dios. No, estás muerto para Dios. Por eso te vuelvo a repetir, si la semilla no muere, no da fruto. El fruto es lo que manifiesta vida de ese árbol. Porque en el reino de Dios, donde el Espíritu Santo se mueve, la prueba de la vida eterna, de la vida que produce Jesucristo, el Espíritu Santo, es que el fruto lo da prueba. La producción está demostrando que este tiene vida. Es fértil, fructífero, tiene vida. ¿Cuántos años estás metido en ese templo, en esa congregación? Sermones y tras sermones todos los domingos, todos los miércoles, aniversarios y tras aniversarios, congresos y tras congresos. Hasta ya te has recibido de licenciado en el seminario. Hasta de repente eres profesor de seminario, enseñas bacán, enseñas y tremendamente, pero no tienes fruto, no produces. Entonces, ¿qué está queriendo decir eso? ¿Qué estoy queriendo decir? Que estás muerto espiritualmente. No tienes al Espíritu. En una iglesia que no produce, no hay fruto, donde solamente se muerden, pelean, se insultan, se maldicen, se desprecian, son indiferentes, habladores, chismosos, criticones, antipáticos, contiendas y cantan, alaban supuestamente a Dios. Quiero decirte la verdad, estás engañado, estás engañando y ese culto es falso. No está el Espíritu Santo en esa congregación. Yo conozco congregaciones donde están partidos en 3 bandas, pero ahí están revolcados. ¿Está el Espíritu de Dios? No, no está el Espíritu de Dios. Ese es falso. Hay pastores, líderes que suben al altar, odian al otro pastor, le critican al otro pastor, le insultan al otro pastor, en una reunión están secreteando lo malo de ese pastor y un montón de cosas de basural. ¿Eso qué indica? Que no está el Espíritu. Donde hay ese tipo de reuniones, de servicio, de congregaciones, te digo la verdad y en el nombre de Jesús, que no está el Espíritu Santo. Va a continuar esto. Va a continuar porque hay una enseñanza torcida, antibíblica, que este espíritu mentiroso ha filtrado. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios. Repita ahí donde estás conmigo.
Padre, te doy gracias por esta palabra. Hago un alto en mi camino y vuelvo a ti. Vengo a ti y te pido perdón. Me reconcilio y me entrego de verdad a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.